Bendito sea Dios una vez más. Estamos con todos ustedes que son fieles a este programa y tratamos siempre de hablar lo que está escrito, acercarnos más y más a las escrituras, con un temor reverente al que puede juzgar vivos y muertos. Bienvenidos todos. Un saludo muy atentamente a todos los que nos oyen una vez más. Estamos aquí con el pastor William Rivera. Mi nombre es Jorge Moisés Sanginés. Un gusto otra vez de estar aquí. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que es para estos días, para esta última generación, si me atrevo yo a decir. Ojalá que sea de bendición para todos nosotros, igualmente para usted como también para nosotros, porque dice que la palabra es como una espada de dos filos, y una espada tiene dos filos, corta para allá y corta también para este lado. Así que nos sometemos al señorío del Espíritu Santo para poder hablar lo que está escrito. En nombre de Jesús. Hermano William Rivera, por favor. Amén, mi hermano, muchas gracias. Y pues, como siempre, damos gracias a Dios, ¿verdad? Y siempre digo yo, ¿verdad? El privilegio inmerecido. Así es. Pero gracias a la misericordia y la bondad de Dios que nos permite, lo hacemos con todo nuestro corazón y lo hacemos con esa libertad que el Señor nos ha dado. Les bendecimos a todos donde quiera que se encuentren, bendecimos su vida, esperamos en Dios que Dios esté fortaleciendo su vida, que Dios esté prosperando su vida y que el Señor hable a su vida a través de su palabra y su Espíritu Santo. Así que sean bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen, les damos la bienvenida y siempre nuestro propósito es apegarnos a la palabra, transmitir este mensaje, siempre apegados a la palabra de Dios y con el propósito de que muchos vengan al conocimiento de la palabra, aunque en algunos momentos va a llegar la palabra como martillo, va a llegar de esa manera, pero así es la palabra de Dios, ¿verdad? Llega muchas veces como lluvia, llega como miel, pero Dios sabe la necesidad de cada uno. Así es. Así que sean bienvenidos todos, estamos aquí una vez más y entramos de lleno a este tema que hoy nos permite el Señor desarrollar. Podemos ponerle como título: limpiémonos de toda contaminación, ¿verdad? Estamos hablando en general, ¿verdad? Estamos incluidos también nosotros. Amén. Limpiémonos de toda contaminación, porque así lo dice la palabra de Dios. Y para esto quiero que, si usted tiene una Biblia, ¿verdad?, abra la Biblia y acompáñenos y leyendo la palabra de Dios, que ahí está escrito. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque a veces las personas por no leer la escritura piensan que uno está inventando. Aquí está escrito la palabra de Dios. Así es. Y vamos a iniciar en esta cita bíblica en el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Marcos en su capítulo 7. En su capítulo 7 vamos a estar en el capítulo 7 y versículo 18 al 23. Dice así la palabra del Señor, en palabras del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Y les dijo, y él, ¿verdad? Cuando dice él con mayúscula está hablando del Señor. Amén. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia,
orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Aleluya. Que el Señor siga añadiendo más bendición a su bendita y santa palabra. Y Así es. entramos de lleno hablando, ¿verdad? Basándonos en lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que la orden es que nos limpiemos de toda contaminación. Amén. Y el propósito de esta palabra, de este mensaje, es de que el Señor nos habla. El Señor nos habla, nos exhorta, el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos limpiarnos de esto, porque aparentemente nosotros podemos decir que estamos bien, aparentemente nosotros podemos decir que estamos limpios, pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos, porque escrito está y la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Dios vivo, Jehová de los ejércitos, Él lo conoce. Entonces nosotros podemos estar engañados que estamos bien, ¿verdad? Nosotros podemos estar engañados que estamos limpios. Pero cuando vemos la palabra y nos exponemos ante la palabra, nos damos cuenta que hay contaminaciones. Y aquí da la lista, ¿verdad? Estas son las palabras del Señor, palabras poderosas. Entonces, aquí da la lista el Señor de que podemos estar contaminados. Así que aquí la palabra va para todos. Tú te vas a identificar a través de la palabra en qué puedes estar contaminado. Y una persona que está, o un hombre o una mujer que está contaminado con esto, simple y sencillamente, si no busca la limpieza, está a punto de ser prácticamente destruido. Porque una cosa que se contamina se pudre y se desecha. Entonces, hablando en nuestra vida espiritual también, necesitamos nosotros ir continuamente con el Señor para no caer en semejantes contaminaciones, porque ¿verdad? Usted puede, ¿verdad? Juntamente conmigo afirmar esto, de quién se va a comer una comida contaminada. Así es. Nadie. Amén. Porque Amén. sabe el riesgo que va a Amén. llevar. Así es, puede hermano. hasta morir, Sí. ¿verdad? Sí, Incluso amén. cuando usted compra una comida, ahí dice la fecha de que caduca o que expira. Después de eso, si se lo come, puede haber contaminación. Entonces es importante que nosotros veamos a través de la palabra de Dios que estas contaminaciones, dice el Señor, ¿verdad? Son maldades, son cosas que hay dentro del corazón del hombre. Así es que no es lo que entra, no es lo que entra, pero vamos a, ¿verdad?, dejarle el tiempo a mi hermano Jorge para que también juntos, ¿verdad?, compartamos este tema. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Tan claro está en lo que el Señor enseña a sus discípulos en ese tiempo, que hoy en día podemos hacer eso en nuestra vida, un efecto tremendo. Podemos presentarnos delante de Dios cuando obedecemos a su palabra. Y en este tiempo especialmente, en este mes de abril, donde la religión imperial, la religión más grande que hay, manda a abstenerse de comer carne, lo cual no está en ninguna de las escrituras de la palabra de Dios. No lo encuentra usted nada, absolutamente nada de abstenerse. Lo que uno tiene que hacer es abstenerse de aquí lo que el Señor dice, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre. O sea, el alimento no tiene absolutamente nada que ver con la espiritualidad. No tiene absolutamente ningún papel que jugar, por decir, con la espiritualidad. Lo que sale del corazón es lo que tenemos que controlar completamente, porque eso es lo que nos condena delante de Dios. Por eso es que Él dijo esa lista, y yo creo que en ese tiempo muchos quedaron callados y sorprendidos,
porque el judío tenía la costumbre de lavarse las manos antes de comer, lo cual no era un mandamiento, era un ritual inventado por ellos, pero no afectaba, pero ellos ya lo habían tomado como parte de la ley, y no era así. Pero en el corazón de ellos todavía había amarguras, adulterios, lascivias y todo eso que contamina al ser humano. Por eso es que el Señor les dice, bien claro les dice, no todo lo que entra por la boca lo contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo contamina. Y hoy en día, en este mes, por ejemplo, se mira un montón de personas absteniéndose de comer carne, y la cultura es de que si comes carne estás mascando al Señor. Eso es una abusión tremenda que ha venido perdurando eso por años. Lo que uno tiene que abstenerse es de lo que el Señor dijo, porque todo lo que entra por la boca no nos contamina. Si tú sabes cómo orar por los alimentos de acuerdo a la palabra de Dios, puedes comer todo lo que está presente delante de ti. Todo lo que Dios ha puesto es bueno. No hay absolutamente nada lo que el Señor diga, no comáis esto. Solamente tenemos que respetar el día que Él fue entregado y que hagamos la Pascua, la comunión con el pan sin levadura, porque eso tipifica el pecado, la levadura tipifica el pecado, pero ese es el único mandamiento que Él dejó. No podemos abstenernos de cosas que entran a nuestra boca y pensando que nos va a hacer más santos. Por favor, hermano, continúe, hermano. Está con signo de interrogación. Aleluya. Y el Señor le dice a sus discípulos, también ustedes están faltos de entendimiento. No comprenden todo lo que, ¿verdad? Que lo que entra, ¿verdad? Es lo que contamina. Dice, no todo lo que de afuera entra al hombre lo puede contaminar. Entonces, es importante que nosotros nos expongamos ante la palabra de Dios. Esto es en general para todos. ¿Cuánta gente está tan contaminada? ¿Cuántos? Bueno, voy a poner, por ejemplo, quiero leerle algo aquí, ¿verdad? Que muchos se van a identificar, ¿verdad? Hoy en día escuchamos hablar de contaminación atmosférica. Hoy en día escuchamos la contaminación en lo que oímos, contaminación en el agua, la contaminación de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Pero eso está contaminado, pero debemos de poner mayor atención a una contaminación que es moral, física y espiritual. Aleluya. La cual está dañando tanta la raza humana. ¿Por qué es que está contaminado lo demás? Porque el hombre se ha corrompido. Hay tanta contaminación, ¿verdad? Entonces, y dice uno, esta persona no hace nada, esta persona no tiene de qué arrepentirse. Aquí está la lista, aquí está, esto es para todos. Si alguien dice que no está contaminado, es porque nada con la lista que dio aquí el Señor, no se identifica con ello. Aquí el Señor dice, ¿cuánta gente avarienta hay? Aquí dice, avaricias. ¿Cuánto creyente hay avariento? Pero avaro, y la avaricia es idolatría. Entonces está contaminado. ¿Por qué? Porque hoy ya la prioridad de lo del Señor ya no es para su vida. Ya no es prioridad el servir a Dios, ya no es prioridad buscar del Señor, ya no es prioridad para Él lo espiritual. Ahora la prioridad para Él es lo material, está contaminado. Entonces, por eso la palabra nos manda, dice que nos limpiemos de toda contaminación. Entonces, aquí el Señor, ¿verdad? Que tuvo este encuentro en el tiempo que Él estuvo en su ministerio con estos religiosos,
¿verdad? Estos Amén. religiosos fariseos Así es. que buscaban la manera ¿verdad? Perdón la palabra, pero de cacharlo en una falta al Señor Así para es. llegarle y decir, ya ves, Acusarlo. acusándolo, Sí. como Aleluya, ¿verdad? hermano. Ese era el tiempo de los religiosos, como hoy en día, ¿verdad? No, en aquel tiempo de los fariseos, y a veces espíritu fariseo de fariseísmo está metido en las congregaciones. Amén, mi hermano. Amén. Está Así tan es. metido. Ay, hermano, usted no, ¿verdad? Qué sé yo, buscan el ritualismo. Es que usted está así porque usted no ha ayunado. Es que usted está así porque usted no vino a la vigilia. Es que usted está así. No podemos decir semejantes cosas. Lo más importante aquí es cómo está nuestra condición interna. Pero en este caso, el Señor dice que lo que sale es lo que contamina, y entramos de lleno al tema. Amén. Entonces vamos a enlistar. Tú puedes decir, yo no estoy contaminado, pero si estás en chismes estás contaminado. Así es. Si estás en murmuraciones estás contaminado. Si estás levantando falsos testimonios, estás difamando a alguien, estás contaminado. Necesitas ir delante de Dios, porque en esa condición nadie es agradable al Señor. Entonces aquí el Señor está diciéndole a sus discípulos, ustedes están faltos de entendimiento, comprendan que no es lo que usted come, ¿verdad? Como decía mi hermano hoy, ¿cuántos dice guardan este día que me voy a abstener de comer esto? Y están en unos grandes adulterios. Aleluya. ¿Cuál es? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor que me pueda condenar, un adulterio o abstenerme de comer cierta comida? Si al Señor, el Señor todo lo purificó, ahora la oración lo purifica. Así es. Entonces, Aleluya. pero muchos, la religiosidad de hoy en día dice, estamos en tal fecha, guarda el día, no coma carne, no Amén, coma hermano. esto. Amén. Y son grandes Amén. adúlteros. Aleluya. Ahí está en la palabra. Amén. Ahí está la palabra. El evangelio es tan sencillo. El hombre ha puesto tantos ritos. El hombre pone tantos ritualismos que usted, si no hace esto, si no guarda este día, si usted no, claro, dice la palabra del Señor. Entonces, en este versículo que estamos viendo, dice el Señor, lo vamos a descifrar o lo vamos a ir paso a paso. Dice, porque no entra, dice el versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Entonces estaba dando un ejemplo el Señor, que lo que uno come, pues lo defeca, ya estuvo, ya salió, pero lo que sale es lo que contamina. ¿Cuántas veces has maldecido a alguien? ¿Cuántas veces has dicho cosas para dañar a otros? Y Así has es. dañado y estás contaminado y has contaminado a otros. Es como aquel que anda en murmuraciones, murmura de todo y murmura, y esa es su contaminación, se la da a otros, y esa otra persona ya está contaminada. Y en la antigüedad, el que murmuraba o el que estaba en esa condición, les caía lepra, tipo del pecado, y estaban ahí y los separaban del campamento. Ya no podía seguir más, se detenía el campamento porque había contaminación. Aleluya. Entonces, cuando hay Así es. contaminación en mi Amén. casa, se detienen muchas cosas de parte de Dios. Así es. Cuando hay robo, cuando hay, aquí da la lista el Señor, ¿verdad? Cuando hay todas estas cosas, muchos a veces pueden decir, pero yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Jesús, lo confesé. Ese es el primer paso. Eso es el inicio de una carrera para llegar hasta el final, ¿verdad? En victoria, pero no es nada más de decir, ya lo confesé, ya lo, como muchos dicen, lo acepté, aunque eso está mal dicho, ¿verdad? Yo lo he dicho siempre, ¿verdad? Muchos dicen, acepte a Jesús. Bueno, ¿quién está perdido, verdad? Así es, yo hermano. o Jesús. ¿Por qué Amén. lo voy a aceptar? Él me debe de aceptar a mí. Así es, hermano. Pero Aleluya. muchos dicen, acepte a Aleluya. Jesús, acéptelo. Ese es un término muy mal ubicado. Es decir, entréguele su vida a Jesús. Amén. Entonces es importante, pero no me quiero desviar. Pero es importante aquí venir al Señor y darse cuenta que hay contaminaciones. Y el Señor vuelve y dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces,
tenemos que darnos cuenta qué tanto nosotros sale de nuestros labios, qué tanto sale de nuestro corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay abundancia de palabra de Dios, eso va a salir. Si hay murmuración, si hay lo que sea, de eso voy a hablar. Entonces, ¿cuántas veces o casos hay gente que vive toda su vida contaminada? No quiere, por ejemplo, hablando de servir a Dios. No, yo no puedo. ¿Por qué no? No. Entonces, porque hay contaminaciones, está contaminado. Porque alguien que está en una condición, hermano, que está constantemente con el Señor, se dispone, quiere hacer para el Señor, quiere servir, quiere trabajar, quiere hacer la obra de Dios. Que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Hay tantas cosas, aquí está la lista, pero es importante saber cómo estoy yo delante de Dios. Si he estado mucho tiempo contaminado, y eso no solamente queda ahí nada más, avanza, va avanzando cada vez más. A tal punto que hay gente que empezó con una pequeña murmuración, empezó con una pequeña difamación y ahora ya está metido en eso y ya es difícil que salga. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer, siempre está echándole la culpa a otros. Entonces es importante que dice aquí la palabra, limpiémonos de toda contaminación. Mi hermano Jorge también va a compartir otro verso de la palabra de Dios. Así es, hermano. Sí, claro que sí, amén. Hermano. Es en el segundo libro de Corintios, capítulo, vamos a empezar por el capítulo 6 hasta llegar al capítulo 7, que esto es el meollo del asunto que estamos predicando. Dice el capítulo 6, 14, segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque está hablando al cuerpo del Señor, ¿ah? No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Belial es el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es bueno repetir otra vez ese verso. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces descarta completamente que un edificio sea el templo de Dios. No lo es. Por la gracia y la misericordia, ahora tenemos la morada del Espíritu de Dios. Nomás hablo esto para aclarar. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos de toda contaminación. En el capítulo anterior de Marcos pudimos leer lo que el Señor les explica claramente a sus discípulos, lo que verdaderamente contamina al hombre. No es el alimento, no es abstenerse de un alimento en cierta fecha. Es completamente absurdo eso, me atrevo a decir. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el meollo de esta predicación que el hermano y yo
estamos hablando está en el capítulo 7 de Segunda de Corintios. Dice, así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el alimento, los rituales quedan completamente descartados. Así es. Es más, si una persona sigue un ritual, porque eso es lo que es, un ritual de contaminarse de carne y de espíritu, en realidad lo que estás haciendo y lo que estamos haciendo es ofender a Dios. Vuelvo a repetir, es ofender a Dios. Porque para eso dejó su palabra. Su palabra dice una escritura que es como lámpara a nuestros pies. Él es el que nos guía. El Espíritu de Dios nos enseña qué pasos, qué caminos tomar. Podemos tener excusas en que fuimos mal enseñados. No, si tú no sabes esto es porque no tienes una educación propia tuya en la palabra, escudriñando la palabra. Vuelvo a leer la escritura que es el meollo de esta predicación. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De comer carne o de ir a tal parte o de hacer esto, de hacer lo otro, no te aprovecha en nada la santidad. No me aprovecha en nada a mí en la santidad que deseo yo todos los días de mi vida andar. Eso no quiere decir que puedo caer en pecado inconscientemente. Otra cosa es que deliberadamente me meta dentro del pecado. Por eso dice bien claro que nos limpiemos. Que nos limpiemos. Uno cuando trae la ropa sucia, cuando ha tocado la tierra, lo primero que hace es sacudirse así. De la misma manera tenemos que hacer espiritualmente, limpiarnos de toda contaminación. Muchas veces, a veces escuchamos un programa que está hablando completamente contrario a la palabra de Dios. Y tenemos la osadía de decir, amén, gloria a Dios, sin saber el espíritu que hay detrás de aquel que está enseñando eso. Como dijimos en el principio, nosotros queremos tener ese temor reverente a Dios, tener cuidado lo que decimos. Nos cuidamos. Antes de venir a este programa, aquí hablamos con el hermano del tema que vamos a hablar para no salirnos al extremismo, ni tampoco aceptar ninguna contaminación de carne y de espíritu, porque tenemos una responsabilidad desde este lugar para afuera de enseñarte la palabra de Dios. Tal vez esto les caiga muy chocante a muchos, donde hay mucha algarabía en algunas iglesias, pensando otros que ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántas veces me han refutado a mí cuando he puesto un artículo acerca de lo que es verdaderamente adorar, alabar a Dios? No, pero hoy en día se presentan con la vestidura muy indecente. Y cuando se les llama la atención por su propio bien, para que vivan una vida en santidad, se enojan y lo juzgan a uno. Y lo peor para ellos, no para nosotros, es que poco a poco va contaminándose su cuerpo de espíritus. Por eso la palabra dice, limpiémonos, sacudámonos de toda contaminación de carne
y de espíritu. Voy a dejar que el hermano siga enseñándonos acerca de esto. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Sí, amén. Cuando el verso de la palabra dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne, tal vez alguien va a decir, pues, ¿quién no está contaminado si estamos en la carne? Sí, estamos en este cuerpo de carne. Todos estamos aquí en este cuerpo de carne. El asunto es que yo no provea para los deseos de la carne, ¿verdad? Como dijo el apóstol, ¿verdad? Estoy en la carne, pero no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, ¿cuáles son las contaminaciones de la carne? También hay un listado acá. Contaminaciones de la carne. Y dice la palabra aquí en Gálatas capítulo 5, en su versículo 16 en adelante. Aleluya. Solo te voy a leer algunos. Dice, no cumpliréis el deseo de la carne. Y aquí da la lista, me estoy saltando unos versos. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, a veces cuando uno lee todo este listado y mira todo esto, uno humanamente puede decir, es imposible que yo me vaya con el Señor, ¿verdad? Porque a veces podemos razonar la palabra y mirarlo desde un punto humano. Es decir, es imposible, nadie está. Pero déjeme decirle que sí se puede vivir una vida, era abundante. Jesús dijo, yo he venido. No solamente dijo Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero también dijo el Señor, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hay situaciones en las cuales estamos continuamente nosotros peleando. Por ejemplo, aquí hay quienes pueden estar haciendo algo de parte de Dios, pueden estar contaminados. Aleluya. Y eso no es extraño. Amén. En muchos lugares pasa. Hay quienes están tal vez en el liderato, pero están enemistados con hermanos de la iglesia. Así es. Amén. Están enemistados, no les hablan, están a la iglesia y ni los saludan. Entonces estás contaminado. Aquí dice que las enemistades, los pleitos, ¿cuántos pleitos hay? Da vergüenza. Es una vergüenza ver que hasta por las redes sociales ponen los pleitos de los hermanos en las iglesias, que hermanos llaman a la policía, llegó el sheriff y sacaron al hermano esposado a la iglesia y el pastor da la orden, sáquenlo de aquí. ¡Qué vergüenza! Eso cree que esta gente está bien, están en pleitos. Amén. ¿Por qué tienen que llegar hasta ahí? Porque simple y sencillamente dejaron que su carne los llevara a ese lugar, no dejaron que el Espíritu de Dios los guiara, o no dejaron hacer morir las obras de la carne. Entonces dice, está celos, enojos. Hay quienes se ponen celosos solo porque tal hermano Dios lo levantó a esta área y ya está celoso. Lo que pasa es que solo a él le dan el privilegio. Estás contaminado por cualquier cosa. Ahí, hermano, está la lista: enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Mire cómo puede estar uno contaminado. Y muy rápido, ¿verdad? Pero es un listado grande. Sectarismos. Hermano, venga a mi iglesia. La iglesia donde yo voy es la mejor del valle. Ese es sectarismo. Déjame decirte que esa es una obra de la carne. Estar levantando mi congregación. Es que usted no conoce a mi pastor. Mi pastor sí es un siervo de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Haciendo de menos a otros siervos de Dios? Así es. Haciendo de menos a otros ministros genuinos de Dios. Viera, yo he escuchado eso. Es que mi iglesia, estás cayendo en un sectarismo y estás contaminado. Porque la obra es de Dios, las almas son del Señor, ¿verdad? Y todo lo que se hace sea para la gloria de Dios. Pero no podemos caer en semejantes, aquí da la lista más: envidias, borracheras, orgías. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedo estar? Hay quienes se contaminan en lo secreto.
se echan sus, ¿verdad? Como dicen allá afuera, se echan sus chelas allá a escondidas. Y dice, pero yo no soy borracho. Sí, pero ahí está la lista. Está contaminado. Entonces, cuando uno mira la palabra de Dios, la misma palabra le predica a uno. Cuando uno lee la palabra, dice, Dios mío, aquí me estás hablando. Y esta palabra es para todos. Entonces, aquí dice claramente, hermano, cosas semejantes a las cuales dice, les advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero pensar en voz alta esto, es un pensamiento mío, que probablemente ahí con los hermanos de Gálatas había una de líos, hermano. Había una de problemas ahí que llega, hermano, el ministerio apostólico, llega Pablo, hermano, regula esto y dice, hermanos, los define, ¿verdad? Ustedes que están con sus pleitos, que mi pastor es mejor, que mi iglesia es mejor, saben que si siguen en eso usted está contaminado y no va a heredar el reino de los cielos. Deje de estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces aquí en Gálatas, hermano, estaba esta situación, como lo hay en muchas congregaciones. Así es. Como lo hay, eso no es, ¿verdad?, de escandalizarse. ¿Por qué pasa todo esto? A veces hay bandos en las iglesias. Hermano, yo soy del hermano tal, porque ese hermano sí predica con unción. Hermano, yo con el otro hermano, ese varón sí tiene. Hermano, ¿por qué vamos a hacer partidos? Todo lo que se hace es para gloria de Dios. Bueno, sí, pero no me quiero desviar del tema. Aquí continuamos hablando siempre de esto, que cuando se está hablando de que nos limpiemos de toda contaminación de carne, es porque nosotros lo debemos de hacer. El Señor Él nos va a limpiar, pero es necesario que nosotros nos dispongamos. Es necesario que yo me exponga delante de Dios, ¿verdad? Podemos decir, pero ¿cómo? Exponiendo mi vida, decirle, Señor, aquí está mi vida, ciertamente caí en esta contaminación. ¿Cuál contaminación? Empecé a murmurar del hermano, difamé al pastor, hablé cosas que no eran, estoy contaminado, Señor, perdóname, pero primeramente voy y pido perdón al hermano o al que haya ofendido. Amén. Aleluya. Y después yo sé que tú me vas a perdonar, porque así dice la palabra. Lo hace hoy en día, no, hermano. Aquí en la cita que aquí, hermano, tengo, es tremendo, ¿verdad? Lo que dijo el Señor aquí, hermano, en este Marcos 7, el que leímos al inicio, dice claramente y da el listado, y algo que, hermano, que pues me impacta aquí, dice que avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia y orgullo. Dice, esto es lo que contamina al hombre. ¿Cuánto cristiano orgulloso, arrogante, aleluya, altivo y soberbio? Amén. Y hermano, nunca se humilla. Todo el tiempo, hermano, que los demás lo hagan, pero yo estoy bien. Nunca quiero humillarse, orgulloso. No va a entrar al reino de los cielos si sigue en esa condición. Así es. ¿Cuánto cristiano arrogante? Ya no hay esa humildad. La Biblia nos dice y nos enseña, el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es la razón que muchos no encontramos descanso para nuestra alma? No tenemos paz en ningún lugar. Probablemente fuimos a la iglesia y las cosas no cambian, siguen igual. No sé qué pasa. Ya fui a otro lugar y voy a ir a otra iglesia que hay mejor. No, el problema está interno. El problema está interno, no es la iglesia, no es el pastor, no es el hermano, es interno. Hay que identificarlo y presentarlo delante de Dios. Aquí dice el orgullo, dice el Señor, la insensatez. Mire, esto es lo que contamina. ¿Cuántos están contaminados? Y a veces cuando se reúnen con la iglesia, dicen, no sucedió nada. ¿Qué ambiente tan pesado había? No se manifestó el Espíritu de Dios. No hay esto, no hay otro. Hay que examinarnos hacia adentro y decir, Señor, ¿estaré contaminado yo? Por eso es que no está sucediendo nada en mi vida. Amén. Pero lo que pasa es que le podemos echarle la culpa a medio mundo. Yo
estar mal, aquí el Señor lo dice tan claro. Por eso, como decía mi hermano Jorge, hay temas que a muchos les van a incomodar, les va a molestar, pero aquí es la palabra de Dios que se está predicando. Aquí es el Señor el que está diciendo tan claro, ¿verdad? Lo que contamina al hombre. Entonces, ahí está. Son contaminaciones que no son superficiales o exteriores, son internas, están ahí adentro. Sabía, hermanos, aún los estudiosos, aquellos que investigan, ellos mismos dicen que la mayor parte, casi todas las enfermedades tienen una raíz en lo espiritual. Aleluya, amén. Todo Amén. tiene espiritual. Hay gente que porque está contaminada no perdona y está en la agonía y no perdonó. Así es. Murió en su contaminación. Así es. Y muchos dicen, Dios, que vuelvan a hacer, no te perdono. Hay quienes, hermano, les deja de funcionar sus órganos internos porque tanta fue la contaminación que no fueron al Señor y no dejaron que el Señor los limpiara. Es importante entender esto, que cuando uno va a servir al Señor siempre es importante decirle, Señor, sé que tú eres santo y tu palabra dice, sé santo porque yo soy santo, pero en algún momento yo me contaminé con algo, lávame en tu sangre, límpiame, Señor, yo quiero servirte. Y Dios lo hace, pero muchos no van al Señor, se quedan con esa contaminación y dicen, bueno, que siga, y cuando vienen a ver, ya se hizo algo que está bien profundo. Es como dice la palabra en Hebreos, que ninguna raíz de amargura brotando os deje alcanzar la gracia de Dios. Aleluya. ¿Por qué se hizo raíz? Porque lo permitió. Así Dejó es. que se profundizara. Por Aleluya. eso estos mensajes que estamos viendo hoy no son casualidad. Son mensajes que Dios nos advierte, nos está el Señor diciendo, prepárate, el Señor está a las puertas, viene el Señor. Señora, hay una contaminación. Yo participé en una murmuración, yo participé en una división, Señor. Voy a ir a humillarme y pedir perdón. Yo no quiero estar así. Y eso es de valientes. Pero a veces así muchos es. piensan que ignorando el problema se va a arreglar. Jamás se va a arreglar. Amén. Jamás Amén. se va a arreglar ignorando. Hay que Así confrontarlo. Entonces dejo el tiempo a mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Para aclarar un poco, la palabra carne, una expresión bíblica en el Nuevo Testamento, se refiere a la condición humana maligna que se da el hombre, la mujer, en un derroche de maldad. Eso es lo que quiere decir. Va contrario a la voluntad de Dios establecida. En otras palabras, que no solamente ofende tu cuerpo, tu mentalidad, tu espiritualidad, sino que también ofende a otros. Porque afecta, como decía el hermano, una murmuración afecta. Una falta de pedir perdón no solo afecta a la persona que tú has dañado, sino que te afecta mucho más a ti. Y hay gente creyente, me atrevo a decir que hay gente creyente que andan muertos en vida. Vuelvo a repetir, hay gente creyente cristiana que por tener amarguras en el corazón, que por tener rencillas contra otra persona o dentro de la familia, andan muertos en vida. ¿Por qué? Porque en el tiempo que deberían haber pedido perdón, aclarado la situación que los trajo, se hizo una raíz tan profunda que empezó a dar frutos de amargura, frutos de odio, de desprecio, de autosuficiencia. Y yo no sé por qué el Espíritu de Dios le instó tanto a Pablo a hablar de estas cosas. Nuestro hermano pastor leyó lo que decía en Galatas. Y ahora yo voy a leer lo que dice aquí en el libro de Colosenses,
capítulo 2, versículo 5. Hay que ponerle un poquito de atención porque hace mucho tiempo yo recibí esto del Señor. Hay cosas que uno tiene que hacer morir. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Vuelve a repetir que es idolatría. Y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es un Dios justo, que no dará por inocente al culpable. Es justo. Él no es como un ser humano que a veces pone en la balanza las cosas en falso peso. Él ve las cosas antes de que sucedan. Tal vez por eso el Espíritu de Dios le mostró a Pablo a que predicara, a que enseñara estas cosas. La falta de perdonar, la falta de arreglarse el uno al otro, trae consecuencias y consecuencias eternas. No se puede ir esto así automáticamente. Un pariente mío, la tuve que confrontar acerca de una situación que habló en contra de su hermana. Y le dije, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto? Y la respuesta de ella me dejó pasmado. Me dijo, pero eso era hace mucho tiempo. Le dije, pero en los récords de Dios, le dije en inglés, en los récords de Dios, mientras tú no hayas pedido perdón y arreglado esa situación, está todavía delante de la presencia de Dios. Y me oyó y se puso a llorar. Le dijo, a veces son las causas, esas raíces de amargura, de odio que le pasan al ser humano, que nosotros bíblicamente hablamos las obras de la carne, traen consecuencias, enfermedades. Como dijo el hermano, que hay récords que la mayoría de las enfermedades tienen su raíz espiritual. Y es por eso que la ciencia o los que tratan en estos asuntos psicológicos no pueden explicar. No pueden. Porque no le hallan la solución. Pero la solución está aquí. Dejad morir. O sea que cuando tú detestas, odias o haces alguna maldad en contra de alguien, se hace raíz, y una raíz crece profundamente. La raíz nunca va para arriba, la raíz va para adentro. Hay árboles a veces aquí en Estados Unidos que les dicen los sequoias, que parece que tienen miles de años. Las raíces dicen que están como a 1/4 milla de distancia ya. Buscaron una profundidad que sería imposible cortarlos. No se puede, porque las raíces entran y entran. ¿Y qué es lo que afecta hoy en día la condición espiritual en muchas congregaciones? Son las murmuraciones y los chismes. Y aquellos que hacen eso nunca han pedido perdón contra la persona que han difamado. Y es por eso que tienen una vida seca, sin frutos, que para ellos el cristianismo solamente es de palabra. Hay pastores que han abusado de otros miembros en las congregaciones, despreciando, maldiciendo, mal hablando de ellos, apocándolos. Y nunca se han atrevido a pedirles perdón. Y ahora viven secándose espiritualmente. Y la mayoría de ellos buscan
mundanas para aparentar espiritualidad. Por favor, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Las contaminaciones se extienden y se expanden. Así es. Esto es, podemos poner un ejemplo, que estuvimos unos años, ¿verdad?, con este virus, y que eran las recomendaciones: cúbrase, mantengan la distancia, ¿verdad? Ustedes lo van a entender porque estuvimos acá en estos 2 años, ¿cuánto tiempo estuvo este virus? Dice, procuren no estar reunidos en grupo, se pueden contaminar, mantengan la distancia, siempre use su mascarilla. Entonces la gente tenía, y aún a la fecha, tiene ese miedo de contaminarse. ¿Por qué? Porque no se quieren morir, no se quieren contaminar, no se quieren enfermar. Amén. Entonces, esta ha estado, ¿verdad?, con todas las restricciones que aún se puso. No vayan a cierto lugar, ¿verdad? No visite a fulano porque está contaminado con el virus. Y entonces, ¿qué hacían? Ahí en la puerta le iban a dejar la comida. Qué sé yo, ahí se la dejaban y se alejaban. Qué tremendo, qué triste, ¿no?, lo que se vivió. Y muchos, ¿verdad? No tengo exacta la cantidad, pero parece que arriba de 6 millones, no puedo estar equivocado, murieron por estos virus. Así es, hermano, así es, sí. Entonces, sí. Imagínense qué contaminación se extendió. Ahora, esta contaminación que estamos hablando es algo que no se ve, digamos, también, es espiritual, digamos, una contaminación, por ejemplo, no se ve externamente, es cuando hablamos, es cuando se dice, es cuando yo me acerco al hermano, cuando yo estoy, que no me parece algo, hermano, a mí me empieza a murmurar, empieza a difamar, empieza a decir cosas que no son, empieza a querer tener otros que estén contaminados igual que él, y esto es bien penado de parte de Dios. Una de las cosas que el Señor, lo vemos en la Biblia, aquellos que murmuraron, dice la Biblia, dice que todos, dice, fueron bautizados en Moisés, pasaron el mar, dice todos, pero de la mayor parte Dios no se agradó. Dice la Biblia, de la mayor parte Dios no se agradó, porque dice que unos fornicaron, y aquí vimos la lista de lo que dijo el Señor. Otros murmuraron, otros tentaron a Dios, y da la lista. Otros fueron idólatras, y dice que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros que nos han alcanzado los últimos días. Entonces, estas contaminaciones se extienden y vemos ejemplos en la palabra de aquellos que murmuraron, ¿verdad? En el tiempo antiguo, ¿verdad? Coré y su séquito, dice que murmuraron contra el hombre de Dios, contra Moisés, hablaron y dijeron, ¿y qué pasó? Dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. O sea, esto es algo serio. Así es. Entonces, por eso es de que alguien que participa y se agrupa a las contaminaciones, a las murmuraciones, a los chismes, difamando, haciendo esto, que está contaminado con el tal, ni siquiera hay que ¿cómo se llama? Comer, como dice 1 Corintios 6. Si alguno llamándose hermano es fornicario, da la lista también. Dice, con el tal ni comáis. ¿Por qué? Porque se contamina. Estamos hablando Biblia, ¿verdad? Porque la comunión, ahí es donde hay contaminación. Por eso es de que hay tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Hablando en general del pueblo cristiano. ¿Por qué es que tantas divisiones? ¿Por qué es que tanto problema? Porque la gente está contaminada. Por eso dice que nos limpiemos de toda contaminación. Aleluya. La Amén. orden es límpiense de toda contaminación. Es más, el Señor, ¿verdad? A sus sacerdotes en la antigüedad, hermanos, si alguien que era un sacerdote del Señor y tocaba a un muerto, quedaba contaminado. No podía ministrar, tenía que estar apartado.
¿Por qué? Porque el Señor es celoso de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, verdad? Guardarnos de esto, ¿verdad? Como por ejemplo, hay cosas que suceden, digamos, le dicen a usted, ¿verdad? Cuídese de que, ¿verdad? Usted no se contamine. No se contamine, ¿verdad? Con las cosas ahí donde usted va a ir. Hay ¿verdad? Hay ciertos pesticidas, qué sé yo. Tenga cuidado, no se vaya a contaminar o dañar. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos advierte. Entonces aquí, ya para ir cerrando esto, aquí es de que nosotros, cada uno, tú que estás escuchando esta palabra, tú que estás escuchando este mensaje, esa palabra es para ti. Así es. Esta palabra que tú estás escuchando en este momento es para ti, es para mí. No es para que tú digas, no, esto lo hubiera escuchado el hermano tal, esto lo hubiera escuchado. No, es para ti. Esa palabra es para mí. Tenemos cosas de las cuales tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. Y aquí dice el Señor, aquí cuando tuvo esta confrontación con estos fariseos, y les dice el Señor a sus discípulos, les dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Esta es contaminación. ¿Cuánto creyente lascivioso y lujurioso? Así es, amén. Aleluya. Están amén, con unos hermano. pensamientos tan perversos y aparente dice, hermanita, hermanito, está y hermano, y está bien contaminado. Sus pensamientos están, hermano, pero pervertidamente. Y por eso es importante para ti la palabra, para cada uno de nosotros, los malos pensamientos. ¿Cuántos hermanos están constantemente, estamos batallando con eso? Entonces, cuantas veces vayamos con el Señor, Él nos limpia, Él nos ayuda, nos renueva nuestra mente, renueva nuestro ser, para que podamos entender su voluntad. Así es. Amén. Cuando amén. vamos a él. Pero muchos no van al Señor y se Así quedan es. así con los malos pensamientos, hermano, y cuando ya cayó en semejante pecado, dice, el diablo me hizo Aleluya. caer, dice, no. Mentira. Santiago dice que su Mentira propia del concupiscencia, Amén. primero lo agarró, lo recibió, lo bajó al corazón y después yo lo llevó al hecho. Y muchas veces, hermano, le están echando la culpa al diablo, y el diablo no, déjeme decirte que él no va a venir y nos va a hacer como él quiere. Él no, Así es, él es hermano. un servidor de Dios. Amén. Y ejemplo de eso es cuando le dijo, ¿cómo no te va a servir Job si lo tienes bien rodeado, bien aquí? ¿Verdad? Le dijo todo lo que le tenía. Pero el Señor le dijo, te doy permiso, pero no toques su alma. Entonces, el diablo es un servidor de Dios, pero no le echemos la culpa al diablo. Yo concibí ese pensamiento, el mal pensamiento, y eso llevó a ese pecado. ¿Cuántos escándalos pasan en las congregaciones? ¿Cuántos inmoralidades, adulterios que pasan? Dice, pero si estaba así, predicaba la palabra, sí, pero estaba contaminado desde hace mucho tiempo y no Amén. buscó la ayuda. Amén. No buscó. Amén. Y dejó a su esposa y se fue con otra mujer. Cosas que ya se ven normales hoy en día. Por eso Dios anticipa. Entonces, alguien puede decir, pues yo no estoy contaminado. Vea la palabra. Vea la palabra Así es amén. nuestro espejo. Así es. Y mira hermano. la lista ahí. Y tú vas a decir, Señor, no, yo no estoy en adulterio, pero estoy con una avaricia tan terrible, Señor. Estás contaminado. Maldades, engaños, cuántos, hermano, cuántos gente. Bueno, esto se entiende afuera. Aleluya, hermano. Pero dentro Amén. de la iglesia, hacer semejantes engaños. Amén. Y le dice, hermano, mire, este carro está pero tremendo, hermano. Está pero. Y el carro ya está para desarmarse. Y le sacaron, hermano, un dineral. Y cuando uno le dice, hermano, pues usted me dijo el carro. No, hermano, yo se lo entregué perfecto. Engañó al hermano. Amén. Entonces, ¿cuánto pasa eso? Y es más, hay hermanos que por ese hayan ese tropiezo y ya no van, ya no se congregan y a la larga ya no están en el Señor. Pero entonces, esto, vayamos a la palabra y ahí mira el espejo. Y tú puedes decir en esta lista, 3 cosas tengo yo que están contaminándome. Señor, vengo delante de ti porque yo sí estoy actuando con engaño. Estoy actuando sensualmente, porque aquí está la lista. Soy envidioso, Señor.
Soy Aleluya. calumniador. Así Aquí está es. la calumnia. Soy orgulloso, orgullosa, Señor. Me has hablado, a veces me han pedido perdón. ¿Y sabe qué? Hay hermanos tan orgullosos que cuando va el hermano o la hermana o la hermana y le pide perdón, hermana, vengo a pedirle perdón. Que la perdone el Señor, yo no tengo de qué perdonar. ¿Cómo así? Amén. Wow. ¿Cómo así? No Amén. son humildes, decir, hermana. Amén. Sí, yo también me siento mal, hermana. Eso debería ser la respuesta. Pero como son tan arrogantes y orgullosos y sueñan y piensan que se van a ir con el Señor, se hacen castillos allá, que se van a ir con el Amén. Señor. Jamás. Amén. Porque Aleluya. escrito está, como dijo alguien, si tú caíste en tal lugar, ahí mismo te tienes que levantar. Así es. ¿Por qué te vas a ir a levantar a otro lado? Es como que yo coma en McDonald's y vaya, no le deseo promoción a ese lugar, pero como que yo coma en McDonald's y vaya a pagar a Burger King. Así es. Yo tengo que pagar ahí comí y Aleluya. tengo que pagar. Igual es. Muchos se cambian de congregación. Es que detesto a ese hermano, es arrogante. Y se van para otro lado y van haciendo lo mismo. Y creen que están bien. Y allá donde llegan nadie los conoce. Ay, tan lindo el hermano, es tan linda la hermana. Si supieran. Por eso no a muchos les va a gustar. No a muchos les va a parecer. Pero no, realmente no lo estamos dirigiendo a nadie en especial, sino a todos en general. Entonces aquí da la palabra, dice que estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces, vea la palabra, la cita es Marcos, el Evangelio según Marcos capítulo 7, versículo 18 al 23. Ahí está la lista. Si no, vea Gálatas capítulo 5 y ahí el Amén. versículo 16. Amén. Mi hermano Jorge, le dejo el tiempo porque Gracias, hermano. Estamos ya Para cerrando. corroborar lo que usted acaba de decir, hermano, en el libro de Santiago voy a leer una escritura. 3:16 dice, porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y obra perversa. Más vale que pongamos mucha atención a lo que el hermano pastor y yo estamos tratando de que llegue a tu entendimiento espiritual, no a tu mente carnal, a tu entendimiento espiritual, ahí donde están los conflictos que dijo el Señor, donde están las amarguras, las murmuraciones, etcétera. Porque esto trae consecuencias a largo plazo. Trae consecuencias a veces irremediables. Hay gente que está en su lecho de muerte y no ha pedido perdón y todavía siguen aferrados a la situación. Y yo quiero decir esto, que en mi vida de juventud, en el país donde nací, me ha tocado ver a mucha gente muerta. Y tienen una expresión en la cara porque murieron intempestivamente. Y les queda una expresión de horror. Pero también me ha tocado ver a cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, que han partido con el Señor con una expresión de paz en la cara, envidiable. Porque ellos han reconocido el error en que estaban al despreciar a un hermano, al murmurar en contra de alguien. Hoy en día, como dijo alguien hace mucho tiempo atrás, aquí en California, dice, a estos hermanos les gusta comer tacos al pastor, porque la víctima más común en una congregación es al pastor. Al pastor le echan la culpa de esto, le echan la culpa de otro, y nunca tienen el valor de acercarse con reverencia, por supuesto, hablarle y decir, no entiendo esto, hermano, usted se dirigió a mí, o quiero más entendimiento acerca de esta escritura. Sino que las murmuraciones empiezan y van creciendo y van creciendo. Por eso dice Santiago, ¿saldrá de una fuente agua dulce y amarga a la misma vez? Es imposible. Es mejor ponernos a cuentas mientras tengamos vida en nuestro espíritu.
Dejemos las obras de la carne que nos son perjudiciales, y no solamente a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Porque de verdad, que a veces la amargura se refleja en la cara, en la actitud, en la forma que hablan a una persona. Te encuentras a veces con una persona de hace años que tuviste un roce, un conflicto, y que te ofendieron a ti, pero tú ya los perdonaste. Pero ellos todavía tienen el recuerdo de eso, y toda la vida han vivido en aflicción de espíritu. Hermano, por favor, Amén. siga. Gracias, mi hermano, y terminamos diciendo: cuanto más en este tiempo que es eminente la aparición, ¿verdad?, que el Señor viene, corramos, vayamos al Señor para que Él nos limpie. Amén. Estoy 100% seguro que la mayoría, casi todos, necesitamos esa limpieza. Así es, hermano. La mayoría. Así es. Y no importa las veces que tú vayas al Señor, Él no se cansa. Vayamos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y Aleluya. sin arruga. Aleluya. Es importante, y te leo este último verso que dice así: el Señor conoce a los suyos, Aleluya. y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya, Señor. La palabra es tan clara. Amén. Porque hay quienes dicen Señor, Señor, y hermano, están en semejantes contaminaciones. Porque es que en muchos lugares la presencia de Dios no fluye, no desciende, no ministra como el Señor quiere ministrar a su pueblo, que hay mucha contaminación. Y el pueblo ni siquiera hace nada por decir: Señor, algo está pasando. El problema no es en el cielo, el problema es aquí. El problema está aquí, Señor. Por eso el Señor dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice buscar en mi rostro y se volvieren a mí, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Es importante, mi amado hermano, dejamos este pensamiento en tu corazón. Vayamos al Señor para que limpiemos. La orden es: limpiémonos de toda Así contaminación es, de así carne y de espíritu. Amén. Que Dios bendiga tu vida, que Dios siga hablando a tu vida, y te bendecimos en el nombre del Así Señor. es, hermano. Y estamos aquí en la Iglesia de Cristo Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale. Amén. Mi nombre es Bendito William Dios. Rivera, y mi hermano y amigo, hermano Jorge Moisés Sanginés. Gracias, Que hermano. gloria y honra al Señor, que ya Aleluya. conozco a mi hermano de hace 37 Aleluya. años atrás. Aleluya. Y aquí estamos Gracias, sirviendo hermano. al Señor. Dios me los bendiga a todos Amén. Amén. y Dios les guarde. Gloria Aleluya. a Dios. Amén. Amén.